Bienvenidos a este su programa práctico y sencillo. El día de hoy vamos a trabajar un switchero de oso para decorar el cuarto de los niños. Y a continuación la lista de materiales. Bueno, entonces vamos a empezar. Como siempre les voy a mostrar que este es el proyecto en MDF. Nuevamente estamos trabajando en MDF. Ya lo traje un poco adelantado por aquello del tiempo en televisión. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Ya hemos trabajado previamente la madera, es decir, la hemos lijado. Siempre cualquier proyecto que se vaya a hacer tenemos que lijar y alistar la madera. Ya le hemos aplicado, he transferido el dibujo a la madera y he aplicado los colores que voy a trabajar de base. ¿Qué colores trabajé? Trabajé para la cabecita, las manitos y los pies del osito, un marrón peluche. Para la camisita o los bracitos que se ve aquí, esta parte, en rojo primario. Y aquí apliqué un azul cielo o puede ser un azul, se llama hortensia, un azul clarito, puede ser la base que vamos a trabajar. Entonces, básicamente ya tenemos esas bases pintadas y vamos a empezar a trabajar lo que es el mopeado del osito. Es decir, como hacerle esas mechitas, esa brumita que tiene el oso, como el pelaje. Para eso vamos a utilizar tres colores que van a ser un color afgano, un color amarillo, amarillo luna se llama el tono, y voy a utilizar un camel. ¿Qué voy a hacer con estos tres colores? Voy a hacer algo que se llama poncear y como siempre voy a utilizar mi pincel de cerda Brasil o un pincel chino en el caso de que no haya cerda Brasil. Si pueden tener este, les aconsejo mejor este porque es mucho más fácil, mucho más práctico y mucho más fácil para hacer lo que vamos a trabajar, que es el ponceado del oso. Vamos a empezar ponceando con un color que en este caso va a ser el camel. Entonces voy a coger un poquito de color, lo que siempre hago, una aplicación aquí mínima, no tanta, pues la idea es que vayamos colocando el color que vayamos necesitando. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a untar el pincel, ¿cierto? Con todos los pedecitos, lo voy a descargar. Recuerden que siempre hay que descargar muy bien porque esto que vamos a hacer donde el pincel nos quede muy húmedo, lo que queda es una mancha y esa no es la gracia. Y vamos a empezar donde está la parte café del osito, vamos a empezar a hacer golpecitos suaves con el pincel, suaves, muy suaves. De pronto yo digo, creo que está un poquito cargado todavía, entonces lo descargo un poquito más y vuelvo y empiezo. Golpecitos suaves por toda la carita del osito, absolutamente por toda la cara. Muy suavecito el movimiento. Recuerden que esto es un movimiento de golpeteo, pero, o sea, es un golpeteo suave y rápido a la vez, pero no lo vayan a hacer como que pongan aquí uno y pongan aquí otro, no, es seguido, porque él va dejando claritos, pero se sigue viendo siempre de fondo el color café, el color que le aplicamos el marrón peluche de base. Pero no es que me quede como forma, que por aquí uno, que por aquí otro, no. Lo vamos haciendo así como están viendo que estoy aplicando en golpecitos, 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 todo el color. Terminé la primera capa, no hay que lavar el pincel, este pincel se debe trabajar en seco siempre, o sea, no lo tengo que mojar allá porque voy a trabajar una gama de colores que es similar. El color que sigue es el afgano. Voy a hacer exactamente lo mismo que hice con el camel. Este afgano, está un poquito, estas pinturas a veces con el tiempo y cuando no quedan bien tapadas de pronto se nos pone un poquito espeso. Entonces hay que batir bien y lo que tenga en la tapa, ese lo puedo utilizar para no bregar. Entonces cojo el que tengo, el exceso, la pintura que tengo aquí en la tapa, descargo bien y me voy a hacer, descargo otro poquito. Si veo que está muy húmedo, yo miro el pincel y si lo llego a ver un poquito húmedo, lo descargo más. Y hago exactamente el mismo movimiento sobre el color que ya tenía. Ahora vamos con el afgano. Una gotita, suavecito,
Exactamente lo mismo que hice con el otro, suavemente el afgano. Ustedes van a seguir viendo siempre de fondo el marrón peluche. Ese no se me va a perder. ¿Qué pasa si yo le hiciera durísimo, durísimo, durísimo y lo rellenara completamente? Ustedes van viendo que si es que yo hago golpes, golpes, golpes en diferentes áreas, no es que coja y derechito, derechito y lo replete, no, suavecito. Y ahí ya están viendo que el color aclara un poquito. Entonces estoy colocando el color afgano y lo hago exactamente igual. Entonces golpecitos, golpecitos, golpecitos por el borde, relleno, me voy para la otra manito, hago lo mismo. Esto es lo que llamamos poncear. Y ahora me voy aquí a la parte de los piecitos. Si se me llega a ver, o sea, se puede hacer que quede más tupido, pero entonces de pronto se pierde un poco el color del fondo. Y lo bonito es que se vea como el color del fondo, entonces lo podemos seguir trabajando suavemente para no perder esa base que tenemos de fondo. Estuvo el color afgano. ¿Listo? No, recuerden no lavarlo, no lo lavemos porque estamos utilizando una gama de color casi todos entre amarillos, cafés, no hay necesidad. Y lo mismo vamos a hacer con el último color. Este es el color amarillo luna, es un poquito más clarito, un poquitico. No voy a desperdiciar este que se me quedó acá, lo voy a limpiar con el pincel para no desperdiciar. Y descargo nuevamente, bien descargadito. Si ustedes ven que la pintura se bota, entonces déjenlo destapado un poquitico mientras baja y denle un par de golpecitos para que de pronto baje el poquito y no se siga rebosando. Y me voy nuevamente con golpecitos. Yo le hice una gotica y al hacerle ese poquito me di cuenta que estaba como muy húmedo todavía el pincel. Entonces, ¿qué hago? Descargo otro poquito. Pero solamente con tocarlo, solamente medio lo coloqué y vi que estaba como muy húmedo, entonces se ve como manchado. Entonces inmediatamente descargo más. Y ahora sí ya entonces me voy con el último color. Como pueden ver ya se hizo el mopeado, la brocha seca, como también se llama esta técnica, o el ponceado del osito. Entonces ya tiene todo el pelaje. Ahora entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a empezar a trazar las sombras para que se le vea la forma de las orejitas, de las manitos y de los piecitos. Entonces para esa sombra voy a utilizar un color que se llama café oscuro. Casi siempre estas sombras se hacen con café oscuro para que se vean bien, 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 se note. Ya después de que terminé, como ya terminé, ahora sí lavo el pincel, lo dejo un poquito en agua para que suelte porque lo utilicé con 3 colores diferentes. Entonces ahora sí lo dejo, ya lo puedo mojar y lo puedo dejar ahí. Vamos a utilizar un poquito de café para las sombras de la carita, de los piecitos y de las manitos. Café oscuro. Esto es un café que parece que fuera casi negro. Entonces por eso marca tan bonito la sombra. Y recuerden que para esas sombras vamos a utilizar lo que siempre hemos utilizado. Un pincel angular, en este caso un número 3, y un pincel mopeador, en este caso es de un medio, para hacer la sombra. Vamos a trazar sombras en la carita, en los piecitos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Voy a mostrarles cómo la técnica de dónde las voy a trazar y ya luego les voy a mostrar un poquito más adelantado el paso a paso. Lo de siempre, cargamos pincel, punta, descargo. Ahí estoy viendo que tiene mucha agua, entonces con el dedito le quito el exceso de agua y voy a marcar aquí las manitos del osito, aquí por debajo. Recuerden que no todo lleva sombra, recuerden que no se trata de coger y sombrear todo, o sea, de hacer todo alrededor del osito, no. Son solamente ciertas partes donde se hacen las sombras para darle el volumen y lo que necesitamos que se vea. Ya apliqué debajo de la manito la sombra y hago mi mopeado y listo. Queda la manito. Ahí ya empiezo a ver el corte entre lo que era la manito y lo que era el vestido del osito. Ahora entonces vuelvo y trazo la otra. Entonces aquí ya descargo, quito exceso y me voy por el otro lado. Ya hice la de las manitos. Quiero que que estén muy pendientes de mirar la técnica. Cargo nuevamente, descargo,
quito el exceso de agua. Vamos a hacer la de los piecitos, que es toda aquí por debajo. Listo, aquí ya hice sombra aquí, sombra aquí, sombra aquí. Vamos con las orejitas. Ya les mostré cómo es la técnica, les voy a mostrar uno que está un poquito más adelantado para mostrarles cómo queda el tema de las sombras en la carita. Aquí yo qué hice. Aquí lo que hice fue trazar en las orejitas, ¿sí? Tracé en las orejitas las sombras y tracé las mismas de las manitos, tracé las mismas de los pies. Entonces, como ya les había mostrado cómo quedaba el mopeado, ¿sí? Entonces, aquí básicamente, ¿qué hace falta? Ya tengo la de la carita nuevamente hecha aquí, la de la trompita, porque eso lleva una trompita negra, y los ojitos, que eso es lo último que pinto. Pero quería mostrarles cómo se ve con las orejitas ya pintado esta parte. Simplemente hacer sombra, ya hemos mostrado varias veces cómo es la técnica. Les voy a mostrar las rayitas amarillas. Entonces vuelvo a coger el que tenía y les voy a mostrar cómo hacemos las rayitas. Recuerden que para las rayitas hay que utilizar un pincel plano, que siempre debe estar bien bonito, la punta, que no vaya a estar todo desorganizado para ningún lado. Y vamos a hacer las líneas con amarillo. En este caso tengo un amarillo primario, que es un amarillo un poquito más encendido. ¿Qué voy a hacer? Voy a coger un poquito de amarillo primario, ¿cierto? Lo voy a colocar acá sobre la hojita esta que tengo. Yo siempre he estado utilizando para descargar el pincel hojas de acetato. Estas se consiguen en cualquier papelería. Pero si no quieren hojas de acetato o no tienen en papel periódico, en papel normal, o sea, lo importante es que ustedes descarguen en alguna parte. Siempre hay que descargar el pincel. Y pues a mí me parece muy práctico el acetato por la facilidad con que se mueve el pincel y se... Entonces ya tengo acá listo, aguadito para hacer las líneas. Acuerden que ese pincel es número 6, es el ancho que necesito. Y la línea, como es solo las manguitas, la voy a hacer directa, una sola, un solo trazo. 2 y 3, ahí tracé 3 rayitas. Cuando yo las trazo veo que está como muy aguada, entonces lo que puedo hacer es coger un poquito más de pintura de la que está en el frasquito, es decir, pura, sin agua, y la coloco aquí. No la revuelvo acá, sino la dejo aquí como al ladito, un poquito, la revuelvo solo un poquitico y vuelvo y repaso la línea para que no me quede tan clara. Se va. Nuevamente vuelvo y repaso por las que ya pasé. Ya se ven más amarillitas. Ahora me voy a hacer las del otro lado. Mientras tanto, mientras esto se va secando, un poquito ahí, que esto es rápido porque esto es con agua, se seca pronto, vamos a hacer la textura del pantalón con una aguadita. ¿Qué es la aguadita? Yo lo que hago es coger una pintura, esto es una base como azul clara. Aquí hay un azul que es un poco más oscuro. Y voy a coger un papel, este es un papel vinipel de ese con que envolvemos la comida en la cocina, las cosas para guardar. Lo vamos a arrugar, lo vamos a dejar bien arrugadito. Listo. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a trabajar un poquito de pintura. Vamos a pasar un pincel, con cualquier pincel, puede ser un angular, un plano, el que ustedes tengan. Vamos a trabajar agua. Para eso el agua debe estar limpia, entonces no vamos a trabajar con agua que donde hayamos jugado los pinceles porque pronto manchamos. Entonces un poquito de agua limpia y lo que hago es mojar el pincel, descargarlo un poquito y mojo toda la superficie del pantalón. Y voy a aplicar el color más oscuro, poquito, no hay necesidad de aplicar tanto. ¿Por qué no aplicar tanto? Porque si yo aplico una capa muy gruesa, entonces no voy a ver el color de abajo y lo que necesito es que cuando haga el texturizado me vea el fondo y encima vea lo que es la textura, pero que no se me pierda el fondo. Entonces voy a coger un poquito y lo voy a aguar. Voy a meterlo aquí y lo voy a aguar y lo voy a colocar aquí.
Si ven que queda bien aguadito, no queda puro el color. Como eso está aguado y esto también, la idea es que vamos a hacer esto rápidamente así. Ya está esto bien aguado. Si ven, se sigue viendo de todas maneras un poco el fondo. Y cojo el papel, lo arrugo y hago esta operación. Suavecito, lo coloco, lo levanto, lo coloco, lo levanto. Listo. Esto lo dejo secar y estuvo la aguada. Ya hice la línea, las lineecitas ya se nos secaron, entonces necesito hacer un poquito de sombra aquí por los lados, ¿cierto? Para darle un poquito de vida a la camisa. Vamos entonces a sacar aquí rápidamente y vamos a sombrear aquí el rojo. Lo voy a hacer con café oscuro, queda bonito, resalta bastante, se ve bien. Entonces cogí color lo de siempre, va hasta arriba, sube, baja, lo difumino con el pincel primero y luego me voy con el mopeador. Entonces mopeo. Listo. Estuvo la manguita por este lado, ahora me voy con la otra. Estuvo la sombra. Necesitamos ahora trabajar un poquito las luces aquí por el otro lado. Entonces vamos a hacerle la luz con este amarillo clarito, se le puede hacer para darle un poquito más de realce a la manga. Vamos a hacerle con amarillo aquí clarito para realzarle un poquito. Y esta es la luz. Las luces, recuerden, siempre las luces más claras que el color de base. Y las sombras siempre más oscuras que el color de base. ¿No? Siempre va a ser así. Sombras con lo único que se puede trabajar es con el pincel. En este caso, en esta técnica flotado, siempre lo vamos a trabajar aquí con pincel angular. Aquí la línea, digamos que la sombra es bien por la linecita. Entonces, si se dan cuenta, yo le hice una línea bastante delgada. No había necesidad de hacerle una línea tan gruesa. Y con el poquito de mopeado, y queda. ¿Listo? Entonces aquí voy a empezar a trabajar. Yo ya les había mostrado cómo quedan las sombritas las sombritas de las orejitas. Pero les voy a mostrar aquí básicamente lo que vamos a hacer es empezar a hacer unos detalles sencillitos en el pantalón. Esos detalles los vamos a trabajar haciendo una sombra con azul, con este azul oscurito. Como nos quedó acá el azul un poquito más claro, con este azul oscuro puro, vamos a hacer sombra. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacerle los bolsillitos al pantalón y le vamos a hacer aquí las tiranticas al pantalón. Entonces yo básicamente cojo aquí el pincel de una vez con pintura de lo que le voy a hacer y vamos a hacer los bolsillos, van a ir, la sombra va a quedar por este lado. Entonces aquí va a ir un bolsillito, entonces me voy, lo hago más o menos de este tamaño, son bolsillos medianitos en el pantalón, ¿sí? Ahí ya se ve. Vamos a mopear un poquito, listo, y ahora nos bajamos aquí para hacerle la otra formita al pantalón, al bolsillo, perdón, que le estamos trabajando en sombras. Eso se le va a trabajar en sombras los dos bolsillitos y vamos a trabajar, listo, y vamos a trabajar las tiras en sombrita. Entonces trabajamos acá esto sencillo y luego vamos a trabajar lo que ya les había enseñado en algún otro proyecto, que es la costura con blanco. Y ya me quedaron los bolsillos y ahora voy a hacer entonces las tiritas de acá. Lo mismo, yo me bajo aquí, más o menos, eso ya lo hace uno por ojo, pues, eso es el tamaño ya se hace a ojo.
y las bajamos aquí, hacemos lo mismo que hemos estado haciendo la técnica del frotado para todo lo que se trabaja en sombras en arte country o luces, porque acuerden que la sombra y la luz se hace exactamente con la misma técnica, lo único que nos cambia es el color. Entonces descargo y me voy por el otro lado y termino de hacerle la tirita. Ahí ya le hice las dos tiritas, le hice los dos bolsillos y ya vamos viéndole cara. Ya le voy a mostrar uno que tengo donde lo hice con el peine dentado para que vean la diferencia en la textura y les voy a terminar de mostrar los acabados que les había dicho de la costura y demás. Esto se llama, lo hice con aguadas, ¿cierto? Ahora les voy a mostrarlo con peine dentado, que ya lo tengo adelantado. El peine dentado es un aparatico como en goma, que es muy sencillo, desafortunadamente en su momento no lo tengo, pero les voy a mostrar cómo queda la textura con ese peine. Entonces aquí ya lo tengo un poquito más adelantado. Si se dan cuenta, aquí hice bolsillos y hice tiritas, hice las sombras y las luces de la blusita. Aquí entonces ya más adelantado el osito, ¿cierto? Tiene exactamente lo mismo, las lineecitas, las sombras que ya les había dicho de las orejitas, y este lo hice con peine dentado. Entonces hagan de cuenta una peinilla pequeñita en goma, así, tal cual es eso, y hago exactamente lo mismo que hice con el anterior, aplicar una capa de agua, aplicar un color un poquito más oscuro y cojo esa peinillita, no es de más de 4 centímetros en goma, y hago el movimiento hacia abajo con esa peinillita, y eso es lo que hace las líneas. Esa es toda la diferencia en el texturizado, no es más. Aquí, como se dan cuenta, ya había hecho allá las tiritas y los bolsillos. Aquí ya los tengo también. Ahora les voy a mostrar cómo hacemos para resaltarlos. Entonces acuérdense que hay que hacer el blanco siempre aguado cuando voy a trabajar con liner. Hago un poquito de blanco, una gotica, y vamos a hacer costuritas. Recuerden, el movimiento es suave sobre la sombra donde dice el bolsillo. Entonces voy y hago este movimiento suave, suave, suave. Y si se dan cuenta, empieza uno a resaltar los detalles. Aquí ya quedaron las costuras. Quiero hacerle unos botones para resaltar. Como les dije, se le pueden pegar. Yo en este momento se los voy a pintar porque no tengo botones para pintar, para pegar. Pero igual es lo mismo, o sea, ustedes los pueden hacer a mano. Yo le voy a hacer un par de botones blancos aquí para resaltarle. Ya están viendo cómo van quedando y lo fácil que se hacen. Vean, un botón. Esto con pincel liner se hace muy, muy, muy fácil. Otro botón acá. Y lo dejo secar. Recuerden que como estoy haciendo esto es no queda plano, sino queda como con un poquito de volumen. Recuerden que hay que dejar secar bien, no vayan a pasar la mano rápidamente porque manchamos, ¿sí? Yo ya había hecho, les comenté las sombras de las orejitas y la carita. Ya pintamos los ojitos básicamente de negro. La base del ojo siempre va a ser negra, siempre. En estos animalitos, no, obviamente si estoy pintando, como se dieron cuenta, o cualquier otro detalle de ojitos de una muñequita o de otra cosa, los puedo pintar también con color de iris, o sea, en verde, en azul. Pero pues para que se vea bonito y resalte bien con todo el mopeado, es con negro. Son como 2 frijolitos, los dibujé, los rellené de negro y les puse 2 lucecitas blancas. Si quiero hacerle una lucecita adicional, entonces para que se vea un poquito más bonito el ojo, le puedo hacer otra lucecita. Cuando ustedes se miran en el espejo, siempre miran luces en sus ojos, como brillos. Eso es lo que tiene esto. Entonces le puedo hacer, aquí ya le tracé 2, le puedo hacer una pequeñita acá como en forma de X. Y ya le tracé como una comita en su naricita para que también le diera luz. Nos falta hacerle aquí, importante, hacerle
las pestañas para que se vea coqueto, el osito. Vamos a utilizar negro. Aquí como hay varios pedacitos de pintura ya seco, ahí puedo hacer el trazo y probar cómo me queda, hasta que me quede delgadito. Ahí ya veo que está como delgadito, entonces yo creo que ahí ya lo puedo manejar para hacer las líneas y que me queden no tan gruesas. Sin embargo, como que siento que todavía está un poquito espeso, creo que le echo una gotica más de agua porque prefiero que me quede más claro, pero que mire, si ve cómo muevo el pincel de fácil el movimiento, este movimiento que estoy haciendo, y lo voy. Aquí me voy a parar, aquí en el bordecito del ojo, del frijolito que dibujé como ojo, y hago esta operación 1, 2, 3, 4 y bajo hasta donde quiera hacerle. Pero estaba parada en un solo punto y empecé a sacar. Si se dieron cuenta, no empecé a trazar una por una, sino en una sola base hice el movimiento y le hice las pestañitas para que quede coqueto. Lo bonito de ellos es que queden todos coquetos, entonces dejarlo con sus pestañas largas. Y ahora voy a hacer las otras. En un solo punto me coloco más o menos a esta altura del ojito y hago el movimiento. Se fue hacia abajo en uno solo y en ese mismo punto vuelvo y me paro y hago otro y vuelvo y otro y vuelvo y otro hasta que los saco todos, hasta llegar abajo. Y luego me vengo en el mismo punto hacia el lado contrario, hacia arriba. Y listo. En un mismo punto. Y ahora le voy a trazar aquí un poquito para que me queden las cejitas. ¿Listo? Las cejitas del osito. Básicamente ya los detalles más grandes, que era la parte de pintarla. Los ojos básicamente no es sino tener los dos ojitos como unos frijolitos y rellenarlos de negro, o sea, eso no tiene ninguna ciencia, ninguno no. Y hacerle las luces para que nos dé vida. Ya los botones los puedo dejar secar un poquito, todavía no están muy secos, pero si yo quiero les puedo aplicar un par de punticos negros para simular los huequitos que tiene el botón. Entonces, con él, yo tengo acá un poquito de aguadito, si quiero le puedo colocar. No se ha secado del todo, pero ya está más o menos. Entonces, un par de punticos, pero mejor dicho, que queden de mentiras. Muy suavecito el toque acá. Entonces, un toquecito acá y un toquecito acá, y ahí me quedan los dos punticos donde va el botón, para simular que ahí está el botón. Lo mismo hago en el otro, un toquecito y un toquecito chiquito, y ahí simulo el botón. Si los pego, pues también quedan lindos porque pegan los botones y quedan sin ningún problema. Básicamente este osito, lo que utilizamos o miramos hoy como un par de técnicas, que fueron el tema de hacer los texturizados, ¿no? Se puede hacer de diferentes maneras y queda terminado. ¿Qué les cuento un poquito de mis redes sociales? A mí me consiguen en Facebook como Artesanía es mi pequeña Lulú, o en Instagram como Lulufa05. También tengo mi WhatsApp, que es el 313-263-0168, o el 313-280-9422, que es mi número de móvil. Ahí me consiguen, les contesto rápidamente cualquier inquietud, clases, seminarios, técnicas, que si yo no sé pintar, empiezo desde cero, que si sé hacer algo puedo mejorar, claro, cualquier cosa que necesiten en redes sociales, con muchísimo gusto. Por último, el toque que le podemos dar a este osito es lacarlo, porque todos los proyectos hay que lacarlos, pero yo les recomiendo lacar con laca mate, laca transparente mate. Se ve más bonito y conserva más el tema, como que se note más el tema de los texturizados y el tema de los detalles. Pero pues ya a gusto del consumidor, si lo quieren hacer con laca brillante también les queda bonito. Esto se puede pegar a la pared, al switch, con un poquito de silicona. Y eso es todo por hoy, espero les haya gustado y pues nos veremos en una próxima oportunidad.